Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. El FMLN busca un tercer periodo en el gobierno. El pasado martes 9 de octubre nos acompañó en Pulso Ciudadano su candidato presidencial Hugo Martínez, quien se refirió a la visión con la que llegará al Ejecutivo de ganar las próximas elecciones. Martínez destacó su intención de impulsar la educación en la primera infancia y la flexibilidad de carreras universitarias acorde a la demanda de la realidad laboral. En cuanto a las finanzas públicas, el candidato considera tomar medidas de acuerdo a la ley para aumentar la recaudación, evitar la evasión y elusión, y según dijo, no habrá más impuestos, tal como se ha cuestionado en los dos últimos gobiernos de izquierda. En el polémico tema del sistema de pensiones, Hugo Martínez propone una reforma mixta, en la cual las personas elijan entre lo privado y lo público. Para finalizar sobre seguridad, advirtió que una de sus primeras medidas será un efectivo proyecto de seguridad territorial. Hoy analizaremos el plan quinquenal de la fórmula presidencial del gobierno en turno en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Pulso Ciudadano. Esta noche conversaremos sobre los planes del FMLN para seguir en el gobierno. Pero qué de novedoso ofrecen a los salvadoreños, ¿por qué no lograron implementar en los últimos 10 años que han gobernado? ¿Cómo se perfila la candidatura de Hugo Martínez frente a los otros 3 contendientes? En estas presidenciales, estas y otras preguntas vamos a despejarla. Para este programa me acompañan 3 connotados analistas en diferentes áreas. Le doy la más cordial bienvenida a Roberto Cañas. Roberto, buenas noches por acompañarnos. Buenas noches, Julio, qué bueno estar en Pulso Ciudadano. Un saludo a los colegas con los que vamos a compartir este set. Qué bueno estar aquí. Gracias. También me acompaña el licenciado Mauricio Echevarría, analista político y también actuario de la República. Mauricio, un gusto. Buenas noches, Julio. Buenas noches a la teleaudiencia. Un placer de veras compartir este panel con Roberto y con Jorge. Ojalá que podamos hacer comentarios atinados. Y también al doctor Jorge Martínez, colega y también analista política. Doctor, un gusto que haya aceptado la invitación a su programa. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y por el privilegio de estar con 2 maestros, ¿no? Mauricio y Roberto. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches. Quiero poner en contexto, el martes pasado tuvimos la oportunidad de platicar con el candidato Hugo Martínez y tocamos temas de carácter general, sobre todo la visión política del candidato que de llegar a la presidencia implementaría. Quiero empezar contigo porque dentro de la plática que sostuvimos con Hugo, hicimos ver que la percepción que tenía la ciudadanía es que era uno de los mejores candidatos que ha tenido el FMLN en los últimos años. Lamentablemente no está pasando por la mejor o el mejor momento, dijéramos, el FMLN. ¿Cuál es tu lectura con respecto a la candidatura de Hugo Martínez? Ya que tú fuiste, dijéramos, parte orgánica del FMLN. Sí, bueno, en primer lugar, la ecuación de un triunfo electoral pasa por tener un buen candidato, pero no solo eso. ¿Cuáles son los componentes de esa ecuación de la victoria? En primer lugar, el candidato, que debe ser alguien que se pueda desempeñar con soltura, que pueda fundamentar sus consideraciones de propuesta, pero no solo eso. Si no hay una maquinaria, y Hugo lo planteó, pues una victoria pasa por tener maquinaria electoral. Las elecciones se ganan de manera importante en tierra, es decir, el trabajo territorial que tú tengas como partido te abona a conseguir con lo que se gana la elección, que es con votos. Entonces van 2 elementos, candidato, y si el candidato es débil, la maquinaria del aparato del partido responde. Ahí van 2 elementos. La otra es el dinero. Por supuesto que el partido de gobierno tiene dinero, ya le ofreció a Hacienda $10 millones como deuda política, y entonces es el tercer elemento de la ecuación. El cuarto es la defensa del voto. Tienen maquinaria también, se llama EPEL en el FMLN, Ejército Político Electoral, y uno puede tener un buen desempeño en la campaña, en el momento de la elección, pero si no tiene defensa del voto, está frito.
Entonces van 4. Otros el programa, ciertamente, o sea, un conjunto de aspectos que vayan al encuentro de los problemas del país. Pero cosa curiosa, ya hay, dijéramos, preferencias que la ciudadanía percibe y ninguno de los candidatos ha presentado un programa de gobierno. Eso porque el voto no responde mecánicamente a la ecuación. Las personas votan con 4 órganos del cuerpo. Lo que queremos hacer aquí, y te agradezco la invitación, es el voto cerebral, el voto racional, producto de análisis, de valoraciones, de la viabilidad, de lo técnicamente elaborado de lo que proponen. Ese voto es cerebral, digamos. El otro voto es emocional. Lo haces porque estás harto de los otros 2 partidos, porque querés expresar tu sentimiento de decepción y castigar a aquellos que en tu lógica han funcionado mal. El tercer voto es con el hígado. Ese es, a mí me dañaste, me maltrataste, entonces también esa va a ser la oportunidad en que te la voy a cobrar. El voto con el hígado se lo hicieron al FMLN en la elección anterior del 4 de marzo, perdió casi 400,000 votos que yo considero irrecuperables. Y el voto del estómago es el otro. Mauricio, el FMLN tiene como 2 momentos. Una lectura, y se lo planteábamos a Hugo, antes del 4 de marzo y un FMLN después del 4 de marzo. En el orden de ideas que planteó, compartís tú que esos 500,000 votos, que dicho sea de paso, no emigraron a ningún partido político, puedan ser recuperados por el FMLN. Eso va a depender de la dinámica que siga el partido, del mensaje que logren estructurar, pero también hay que reconocer que el militante del partido del Frente es bastante analítico y creo de que el programa económico, la factibilidad de llevarlo a cabo, es un elemento que les va a afectar porque, de acuerdo a lo que vamos a platicar más adelante, al hablar del presupuesto nacional, creo de que el señor Hugo dijo un par de cosas ahí que hacen ver de que no ha parado mientes en analizar bien el proyecto de presupuesto. Pero creo de que algún porcentaje de los que se fueron, de los 400,000 que dice Roberto, algún porcentaje va a regresar porque la ideología siempre permanece en ellos. Sin embargo, creo de que ya el votante en la actualidad ya se dirige más por la información, por el análisis. Precisamente la democracia tiene esa gran ventaja, la libertad de expresión. Y la libertad de expresión hoy por el momento creo que es, nadie puede negar que todo el mundo tiene acceso a datos, a información, y luego pues realmente vendrá ya la conciencia política de cada quien, ya de superar a veces algunos el hígado, otros el estómago, y tratar de posicionar su voto en lo que le conviene al país, ojalá ya con sensatez, ¿verdad? Okay. Doctor, esta elección rompe, dijéramos, la tradición que ha venido teniendo el país, en el sentido que casi siempre han sido 2 partidos tradicionales los que se enfrentan, un experimento de un tercero que quiso incursionar y que al final no sacó más que 300,000 votos. Pero, de acuerdo a las encuestas que hemos estado viendo, por lo menos la tendencia, el FMLN es relegado a una tercera posición. ¿Crees tú que en ese componente se recupere el FMLN y pueda pasar a una segunda vuelta? De haber. La dificultad que tiene el Frente con la bandera esa roja es que el Frente está apostándole a 2 candidatos. ¿En qué sentido? Nayib Bukele y Hugo Martínez. En los medios hemos escuchado altos e influyentes dirigentes del FMLN referirse muy bien a Nayib. Y hasta incluso en determinado momento se decía que aún ya siendo elegido Hugo Martínez como candidato, que por cierto es un buen candidato, él podía salir de la fórmula si Nayib se decidía ocupar el lugar de Hugo. ¿Tú crees que esto es estratégico y diseñado? Yo creo que el problema es que el partido se desgasta porque no se defiende en absoluto de los ataques que le hace esa nueva fuerza surgida. Entre un partido que es aliado del FMLN, que gana, y el Frente pues está luchando, digamos, con 2 candidatos. Eso
para los que aman su banderita roja y la estrella blanca, les ha de doler el corazoncito, pues. Sobre todo que yo recuerdo palabras de Chafik Handal, ¿verdad? Cuando a él le ofrecieron en su oportunidad que llevara de candidato a Mauricio Funes y que con Mauricio iba a ganar. Entonces Chafik dijo, no hombre, es que una elección presidencial no es como un campeonato de fútbol, porque el campeonato de fútbol hay que atirarle a ganar, y si necesitamos comprar fichas de jugadores buenos para ganar, invertimos el dinero y ganamos, porque a lo sumo, si ganamos, los campeones nada más van a levantar una copa y eso es todo. Pero en el caso de la política es distinto, porque el que gana no levanta una copa, el que gana recibe mucho poder. Entonces aquí estamos viendo de que la apuesta es, como los partidos son bien electoreros, la apuesta es a ganar. Y viene un partido como el Frente y dice, no, yo apuesto con 2. ¿Tú crees que le está jugando a 2 puntas? Le está jugando a los 2. Y creo que más un sector del Frente está todavía más inclinado a la candidatura que lleva Gana, ¿verdad? Que es el sector del Partido Comunista, que han retomado fuerza antes de que habían estado muy relegados o un poco relegados hace un tiempo, ¿no? Entonces creo que es una de las dificultades que tiene que afrontar el partido y el candidato Hugo Martínez. Es buen candidato, yo lo vi aquí hablando muy relajado, muy seguro, expresándose muy bien y hasta cierto punto muy agradable, sonriente. Creo yo que son aspectos que las personas votantes observan, pero... Bueno, pero Gana es considerado un partido de derecha, o por lo menos pesca dentro de lo que es la pecera de derecha. Y el Frente también. Sí. ¿Tú crees que el Frente...? Bueno, dime cuál es la diferencia entre el Frente y Arena. Si yo considero que este gobierno es el 6º gobierno de Arena. Si por asistencialismo, si por populismo es de izquierda, fue hipercomunista. Tony Saca porque fue más asistencialista y más populista que los del Frente. Pero nadie me puede decir a mí qué es lo que el Frente hizo o ha hecho como partido de izquierda. Nada. Bien. Entonces tenemos pues de que el Frente y Gana, ambos son partidos, bueno, decimos de derecha, pero no sabemos aquí cuáles son los partidos de derecha, pues, porque ha habido candidatos de partidos que se llaman de derecha que se les pregunta, ¿y por qué usted es de derecha? Y no saben contestar. Bien, vamos a regresar, pero no quisiera irme al corte comercial sin dejar planteado, Mauricio, uno de los puntos que me llamó poderosamente la atención en cuanto platicábamos con Hugo, es el enfoque que él pretende dar a la estructuración del presupuesto. Me gustaría que comentáramos por qué tiene 2 pilares fundamentales este presupuesto que, dicho sea de paso, ya se empató en lo que muchos perciben como un corvo legislativo. No nos cambie, cuando regresemos, estas y otras dudas serán despejadas por nuestros analistas esta noche. No nos cambie, ya volvemos. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Antes de entrar a ver a profundidad, quisiera que por favor ambos o los 3 analistas escucharan el resumen sobre lo cual versó la declaración y dijéramos la entrevista que le hicimos a Hugo, para que ustedes puedan tener cuál fue las posiciones en materia de presupuesto, en materia de seguridad y en materia económica. Así que vamos a ver si producción tiene lista ahorita la introducción. Me gustaría que la pudiéramos ver. ¿Qué lo motiva a entrar a esta contienda? ¿Qué lo motiva a lanzarse? Bueno, yo soy una persona que cree mucho en las instituciones,
y dentro de las instituciones también están los partidos políticos. Y sé que hay mucho desencanto en la población sobre los partidos políticos y sobre el sistema político, no solamente aquí en el país, sino alrededor del mundo. ¿Cómo es posible que ahora que tienen el mejor candidato, el FMLN, por las últimas elecciones, le toca a Hugo Martínez echarse, como decimos los salvadoreños, el partido al lomo? ¿Qué opinión te merece esa percepción de la ciudadanía? A veces el candidato y el partido son como la competencia en un hipódromo, ¿no? Donde el caballo es el partido y el candidato es el jinete. Y me decía, mira, tú puedes tener un buen jinete, pero si compite en un pony tiene menos posibilidades. Y puedes tener un buen caballo, un pura sangre, pero si tiene un mal jinete no tiene tantas posibilidades. Aquí lo que buscamos es mezclar. ¿Y en qué vas? ¿En pony, en una mula o en un pura sangre? Bueno, es un partido con historia y es un partido maquinaria. La estructura organizativa que el FMLN tiene se puede negar, a nivel nacional no la tiene otro partido. De hecho, las primarias nuestras fueron en los 262 municipios. Ningún enfoque unilateral ha probado ser exitoso. Por ejemplo, hubo aquí enfoques solo hacia el crecimiento económico y no funcionaron. Y aunque yo me siento orgulloso de haber sido parte de un gobierno con enfoque social, también estoy claro que un enfoque solo en lo social no va a funcionar. Para mí, lo importante es incentivo sobre la base de resultados. Yo no tengo problema en mantener un escalafón, pero sí le voy a exigir más a los maestros. ¿Habrán más impuestos en tu gobierno de llevar a la presidencia? No, ya que este gobierno pues ha impuesto casi 30 impuestos. Bueno, no sé exactamente, no tengo la cuenta de cuántos impuestos. ¿Pero descartás? Yo lo que sí he dicho categóricamente desde mi primer día de campaña es que en el gobierno de Hugo Martínez no habrá nuevos impuestos. Y ¿compromiso con la austeridad de llegar a tu gobierno? ¿Vas a generar un compromiso con la austeridad que no signifique paralizar al Estado también? Porque muchas veces se ha ocupado en la estrategia de plantear la austeridad como una paralización del Estado, y yo estoy en contra de eso. ¿Estás tú de acuerdo con el actual sistema de pensiones? No, hay un problema con los sistemas de pensiones en todo el mundo, y El Salvador no es la excepción, y lo que se hizo el año pasado fue un parche, y no se resolvió el problema del sistema de pensiones. Y hay una cosa que quiero decir muy claramente, yo soy totalmente pro iniciativa privada, pero también pro libertad, y lo que nos hicieron cuando se privatizó el sistema de pensiones fue no dejarnos libertad de elección. De llegar Hugo Martínez al gobierno, ¿continuará la misma política de seguridad que actualmente tiene el gobierno? Habrá cambios. Yo estoy de acuerdo y reconozco el esfuerzo que ha hecho el gobierno actual con el plan El Salvador Seguro, que es un plan integral y ha reducido los homicidios y las extorsiones en alrededor de un 50%. Pero esa sensación de seguridad y tranquilidad… Pero eso no lo percibe la población. Exacto, a eso iba. Esa sensación de seguridad y tranquilidad no la tiene nuestra gente. Pero mi primer medida, el día que me juramente, si Dios lo permite, va a ser ese despliegue territorial del Estado. Bien, ahí hemos visto prácticamente muy claramente la posición que de llegar a él. Quisiera… Roberto, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo descifras el hecho de que hoy por hoy la estructura del presupuesto está 80-20? Y seguirá estando 80-20. ¿No crees en lo que planteó? Es que no puede, primero porque él no es asamblea legislativa. Es un presidente, en el remotísimo caso que llegara a ganar. No me refiero en cuanto a la aprobación, me refiero ante cómo estructura, porque la facultad del Ejecutivo es estructurar el presidente. En el que sigue. Entonces, sí. ¿Crees tú que pueda variar esa formulación 80-20? No, porque hay gastos que son fijos, especialmente la gran mayoría del presupuesto general de la nación es gasto corriente, pago de salarios, pago de todos los insumos que necesitan las dependencias públicas para funcionar. ¿No crees que esto lo pueda tocar? Eso es muy difícil porque todo se financia con préstamos o con donaciones para hacer inversión pública. Eso lo veo fuera de la realidad. Y para los primeros 6 meses tiene ya un presupuesto que está aprobado en el que él no decide y no puede mover partidas para decir, no me gusta que esté aquí, entonces voy a gastar esto. Le hacen reparo y no se puede, pues. Mauricio, tú viste que él hizo énfasis
en el tema del escalafón tanto de los maestros como de los empleados públicos. ¿Cómo crees que incide esas dos? Bueno, Julio, yo creo que para analizar este tema del presupuesto, también debemos de poner en contexto qué significa el presupuesto de la Nación. El presupuesto actual, el que está, el anteproyecto, equivale al 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, le extraes a la economía el 25%. Ese es un tema. El otro es que el presupuesto es un instrumento económico. Es un instrumento que no sirve solo para informar en qué se va a gastar, sino que también debe servir como un programa económico. Y el presupuesto nacional, tal como tenemos el diseño de la economía y de la política económica, tiene una gran relevancia, porque desde que estamos con la dolarización, todo el resto de política monetaria, crediticia, se desapareció. Entonces creo que los otros candidatos también deben estar tomando en cuenta el poco margen de acción que le está dejando a la economía el hecho de la dolarización y de una política fiscal reflejada en el presupuesto. Ahora, ¿a qué responde este presupuesto como los anteriores? Y ahí coincido con Roberto en cuanto que la tendencia ha sido más como a la redistribución de ingresos, porque han generado plazas, el gasto en el consumo va hacia la empresa privada y poca inversión. Entonces, para que alguien quiera recanalizar esos fondos para inversión, eso está por verse, porque realmente está el escalafón de salud. No, es difícil a corto plazo que se logre una reconversión. Y aquí lo único que yo podría tal vez opinar sobre esto, como he sido también, funcionario financiero en un ministerio, he formulado presupuesto. Aquí lo que le convendría a quien llegue a la presidencia, Callejas o quien sea, es analizar bien las ejecuciones presupuestarias. Creo que eso todos lo sabemos, que muchas veces presupuestan 100 y por X y razones solo ejecutan 60. Entonces, sacar una medida que diga que lo que no se ejecutó presupuestariamente se canalice a inversión, ahí se habría un pequeño margen para reconvertir algo. Jorge, tú has visto con mucha prudencia cómo tus anteriores analistas no han querido, dijéramos, como ni siquiera veo el beneficio de la duda. Simplemente dicen, no lo va a poder hacer. ¿Qué opinión te merece vos la posición de Hugo frente a esta reestructuración y sobre todo la forma de hacer el presupuesto? Bueno, yo creo que él se expresó diría con mucha prudencia, ¿no? Pero ahorita hay que ser claro, el país está quebrado. De ver 72% de nuestro Producto Interno Bruto es estar quebrado ya. Es como que yo debiera de mi ingreso anual, más de 7 de cada dólar. De cada dólar, 72 centavos de cada dólar. Si sigo en esa espiral, porque va aumentando la cosa, porque como no se tiene capacidad de pagar, porque ya estamos quebrados, pues el país está en bancarrota. No nos han caído encima porque no tenemos, si tuviéramos petróleo, si tuviéramos diamantes o cualquier cosa de esa en nuestro subsuelo, ya los acreedores nos hubieran caído encima. Tan mal estamos. Estamos mal, y eso lo saben los economistas y lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que los políticos tienen en su mente grabado el no se puede, porque nosotros no tenemos políticos que hagan política, sino que tenemos políticos que hacen campañas electorales y nadie propone soluciones. Es más, ante un problema, ¿qué es lo que dicen? Necesitamos un presupuesto de tanto, y todo se va al presupuesto.
Todo se va al presupuesto. Tenemos instituciones que no sirven y que perfectamente podrían desaparecer. Incluso hasta las alcaldías pudieran desaparecer. Si antes las alcaldías tenían 6 atribuciones, incluyendo la administración del agua, construir mercados, construir cementerios, el registro civil, parques y jardines. O sea, era una diversidad y las hacían. Pero ¿qué sucede ahora? Son miles de millones de dólares que se le pasa al ISDEM para que los dé a las alcaldías, y las alcaldías no funcionan. Bueno, alcaldes de pueblitos chiquititos y con poca población, un día salió ahí en las noticias de que un alcalde de esos ganaba $6,500 mensuales, más que el presidente. Nadie cuida el presupuesto. Hay instituciones que no funcionan. Tenemos la Corte de Cuentas, tenemos el Tribunal de Ética Gubernamental, tenemos el ISDEN, bueno, tenemos el FIDL todavía, que yo no sé qué hace el FIDL, ¿verdad? Porque ahora todo lo hace el ISDEN y solo es pasar el dinero a las alcaldías. Son dineros que se pierden, dineros que se invierten hasta para traer a los Tigres del Norte a una fiesta patronal de un municipio. Entonces no tenemos ninguna responsabilidad, y los políticos es que no se puede. ¿Por qué? Porque las bases del municipio tal se nos van a dar vuelta. Cuando hablemos con sentido patriótico, y así hay que ver el legado histórico de aquellos grandes hombres del pasado. Por ejemplo, Gerardo Barrios, cuando quería modernizar el país y crear un verdadero Estado de Derecho, dijo, se trajo el Código Civil de Chile, que era el Código Napoleón, lo mandó a la Asamblea y nunca lo estudiaban los diputados. Un día llegó a la Asamblea, él como presidente, y les dijo, miren, les doy 3 días para que aprueben el código, si no, los voy a destituir a todos. Al tercer día estaba aprobado el código. Hace falta valor. Nos hemos acobardado y es tiempo de hablar claro, y es tiempo que los políticos hablen claro también. Que no vengan con paños tibios a decirnos que esto y que lo otro. Bien, han quedado planteadas, dijéramos, 3 visiones con respecto a la elaboración, formulación y sobre todo la voluntad política de querer modificar la forma tradicional en que se elabora este mismo. Saque sus propias conclusiones. No nos cambie cuando regresemos. Entramos a ver uno de los grandes problemas que más está atacando, sobre todo a una de la clase más golpeada, como son los pensionados. No nos cambie cuando regresemos en Pulso Ciudadano. Que plantearan bien las propuestas que se estarían dando y que fueran verídicas, ¿verdad? Que no cumplen todo lo que prometen. Bueno, realmente no espero nada de los candidatos porque ya el país ha tenido suficiente con todos esos candidatos, presidentes corruptos más bien. Entonces, yo como joven no espero nada de nadie. Bueno, que sean lo más justas y lo más, ¿cómo se llama? Claras. A ver qué nos ofrecen hoy, ¿verdad? Tal vez mejoramos. Eso es lo que espero yo. Ningún gobierno va a solucionar este problema. Ninguno. Todo llega con sus cosas de ellos, de partidos, pero no por el país. No, nadie lo va a solucionar. Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Roberto, tú escuchaste muy claramente a Hugo cuando se le preguntó sobre qué opinaba con el tema de pensiones, y voy a ocupar literalmente la palabra que él manifestó. Fue un parche al sistema de pensiones. Y eso tiene una intencionalidad política, tomar distancia. Es decir, yo no soy igual que los que han gobernado estos 10 años, yo voy a hacer... Pues sí, pero de alguna manera, por lo menos retóricamente, a nivel de discurso, dice, sí, se equivocaron ellos, yo voy a hacer una cosa diferente. Entonces le permite a alguna como quitarse ese problema que tiene, que es imposible, pues, como prescindir de una trayectoria de 10 años en que los cambios han sido muy pequeños. Entonces,
Cuando estamos hablando de reforma de pensiones, hay varios elementos. Uno, que ya tenés un sistema que no lo va a poder cambiar el presidente. El presidente puede llevar a la Asamblea una propuesta de reforma de la ley para ver si tiene la correlación adentro de la Asamblea para cambiar la ley y crear lo que él quiere, pues un sistema mixto donde exista el gobierno con una posibilidad de también tener su captadora de pensiones. Vamos a ver si tiene la correlación para hacer eso, pues como en prometer no hay engaño, en sentido de que no me importa que prometa, sino que yo te aunque le dé cariño, como tú decís, ¿sí? En muchos de tus... Pues sí, o sea, lo importante no es que prometas, lo importante es que te crea yo eso que tú estás prometiendo. Parecería ser que porque él, en el remoto caso que llegara a ser presidente, decide cambiar el sistema de pensiones, ya lo cambió por un decreto ejecutivo. Eso no puede ser. Me llama la atención la palabra que ocupa, en el remoto caso, como que no le estás dando ninguna posibilidad. Es que mira, en encuestas, cuando un dato se repite en el transcurso del tiempo, se convierte en una tendencia. Y las 5 últimas, las 6 últimas, las 10 últimas, todas, la intención de voto del FMLN es 9, 10, 11, ¿tú crees que no 14, pasa segunda vuelta el FMLN? O sea, ahí vamos a ver, porque se van a cortar las distancias. ¿Por qué? Porque el FMLN va a desplegar, es gobierno, no es lo mismo hacer campaña electoral siendo gobierno que no siendo. Por eso la misma ley define que un tiempo antes de la elección ya no hay inauguraciones, porque yo me puedo despachar haciendo inauguraciones diciendo subliminarlo directamente, voten por mí porque miren todo lo que he hecho y voy a seguir haciendo. Además, lo más fantástico es, miren, si no hay problema, todo lo que no hicimos en los 2 periodos anteriores lo vamos a hacer en el tercero. Entonces, eso es una remontada épica, visto futbolísticamente. Mauricio, siempre retomando el mismo calificativo de parche que ocupó Hugo y su compromiso de hacer, al final él termina diciendo, mire, yo voy a proponer un sistema de pensiones mixto. Bueno, ¿qué opinión te merece? Esa propuesta la hizo como alternativa el año pasado, en septiembre también, el gobierno. Pero se terminó descartando, porque a la larga el costo fiscal que generaba esa medida, esa propuesta era mayor que la reforma que se estaba proponiendo. Y por otro lado, consideraba el traslado obligatorio, y lo digo claramente porque él dijo que respetaba la libertad de elección. Pero el sistema mixto se fundamenta en el traslado obligatorio de todos aquellos que ganen hasta 2 salarios mínimos, que es el 70% de los cotizantes. Es decir, no necesariamente corresponde al mismo monto de ahorro. Porque ¿no le ves viabilidad a esa propuesta? No le veo viabilidad, pero sí aconsejaría que empiece ya el legislativo, más que el ejecutivo, a pensar, a estudiar el sistema de pensiones y el comportamiento que va a tener. Porque calculo yo que en 6 años, ya pasó 1, yo calculaba de 6 a 8 años, yo calculo que al 7º año más o menos va a haber dificultades para el financiamiento de algunas pensiones. Además, viene el problema de los que no tienen el certificado de traspaso. El certificado de traspaso, que es el que tienen los que se trasladaron, le permite un colchoncito de dinero, por el momento en papeles hasta que no se jubila, que le da una pensión bastante agradable, dijéramos, no grande. Pero los que ya se pensionen a puro ahorro, sin certificado de traspaso, como dicen los señores, que Dios nos agarre persinados, ¿verdad? Porque los cálculos financieros... Pero eso no es lo que le vendieron a la población, Mauricio. Y quiero aclararle, licenciado Mauricio Echeverría, aparte de su profesión, es actuario, o sea, tiene la propiedad para estar haciendo las aseveraciones, y eso sí es preocupante. Sí, te cuento que la OIT y todos los organismos internacionales hablan de que lo deseable es que se pague un 45% del último salario como pensión. Aquí
por las tasas de interés ¿A bajas. cuánto? Aquí podremos llegar a un 30-32%. Ejemplarizarlo para que alguien que gane $1,000 va a recibir $320. Eso es lo que hay que decirle a usted, amigo televidente. Aquel que gane $1,000 se va a terminar jubilando con una pensión de $300. Los que se jubilen, porque hay una enorme cantidad de gente que nunca cotizó. Qué bueno que Roberto acota eso, porque la pensión depende de los años que cotizás. ¿Y eso de qué depende? De los años que trabajes. Si no trabajas los 30, 35 años, quedaste patojo, ¿verdad? Okay. Luego también depende de tu sueldo. Y es que aquí hay una gran confusión. Aquí hablan de pensiones dignas. Si alguien gana $400 y ahorra el 13%, nunca va a poder tener una pensión de $400. Entonces siempre va a tener un diferencial, y eso es lo que cuesta a veces aceptar, ¿no? Creo que este tema va a dar para un segundo programa específicamente, porque es lo que en realidad es el almendra del sistema de pensiones, y de que muchos de los que estamos casi al borde ya de ese estado, en realidad veamos dónde estamos parados y podamos deducir las responsabilidades que en un momento dado se ocupó de esto. Pero te quería decir que en el presupuesto va una partida para obligaciones previsionales de cerca de $320 millones, que corresponde al 4.8% del presupuesto, y está dándole cumplimiento al artículo 144 de la ley. Sin embargo, fui a ver los cálculos de Melinsky en la proyección que él hacía, y él calculaba que para el 2019 el fondo que tenía que ponerse eran de 374. Vi que hay un diferencial, espero de que haya sido por ajustes de la operación misma, ¿verdad? Doctor, prácticamente Mauricio ha dicho, mire, este parche de reforma, si para darle al 2025 lo que han hecho es trasladar este problema del 2017 al 2025, y que sea el otro el que vea cómo resuelve, como tradicionalmente se ha venido haciendo cada vez que se tocan este tipo de temas tan importantes para el país. ¿Qué opinión te merece? No, es cierto, es cierto. El pilar central de un sistema de previsión es la solidaridad. Los jóvenes con sus cotizaciones pagan las pensiones de los viejos, pero aquí se nos engañó. Los viejos quedaron a cargo del Estado y los jóvenes pasaron a un sistema privado que además cobra por manejar el fondo, como que si cobraran los bancos porque yo meta mi dinero en un banco, y que además de eso el dinero se lo prestan al Estado y también le cobran intereses al Estado. O sea que fue un negocio feo, sucio, diría yo. Yo diría que eso fue el robo del siglo, la creación de las AFP. A tal grado que en el mismo gobierno que las aprobó, que fue el de Calderón Sol, aprobó las AFP e inmediatamente aprobaron el fondo el FOP, Fondo de Operaciones Previsionales, porque se dieron cuenta, porque de antes hubo voces. Yo preguntando, porque yo no soy un experto como Mauricio en eso, pero preguntando, sostuve públicamente mi oposición a que se aprobaran esas AFP. Porque cada día, ahorita los que cotizan al seguro, creo que no llegan ni al 2%. No, ya no. Ya no llegan al 2%. O sea que quiere decir que todos los mayores le quedaron al Estado y les está pagando pensiones. Pero ¿qué pasó? Si de los 36 para abajo los agarraron las AFPs, quiere decir que pasaron, en el caso de las mujeres, para que cumplieran 35, bueno, son 18 años, ¿verdad?, de la aprobación de las AFP. Casi 20. Sí. Bueno, 97 al 2008. Sí, 18, digamos, ¿no? Bueno, pongamos. Si sumamos 18 más 36, entonces tendríamos de que las mujeres de 16, o sea, las más viejas de que se pasaron, esas mujeres tendrían 46 y 8, 54. Todavía les falta un año para pensionarse. Quiere decir que tienen 18 años de solo estar cobrando. Y los hombres peor.
hay que sumarle 5 años más, porque el hombre no se jubila de 55, sino que de 60. O sea que ese sí fue un gran negocio. Sí fue un gran negocio. Se quiebran y después viene y aprueban un decreto, creo que es el 100, ¿verdad? 100 sí, esos son los VIP de los pensionados. Para aumentarle las pérdidas al pueblo, porque es el dinero del pueblo. Claro. Pero mira, los diputados tuvieron la oportunidad de poder haber derogado precisamente ese decreto y no golpear de alguna manera lo que estamos. Creo que estas son las propuestas en que la ciudadanía debe estar atento para ver en realidad quiénes fueron o no los que favorecieron o no favorecieron. Bueno, yo lo que quisiera oír es de un candidato que diga que va a eliminar las AFP. Pues sí, porque ese es el problema. ¿Y tú crees que ellos tendrían esa voluntad política de externarlo públicamente? Es el problema de que los políticos realmente les falta coraje, por no decir otra cosa. Bueno, en plural. No, pero la política se hace con votos, es el arte de las correlaciones de fuerza. Querés eliminarlo, tenés los votos y entonces llevas una reforma de ley de eliminación de las AFP. Pero hay dos cosas muy rápidamente, Julio. Sí, uno, la enorme cantidad de personas que no entran al sistema de pensiones, y otra cosa que es gravísima, ¿con qué se pagan las pensiones? Se pagan con deuda. O sea, la deuda previsional es una carga de un pasivo que nos ahorca a nosotros. Pero este tipo de programa, esa es la intención, de ver cuál es la posición del próximo presidente de este país cuando le toque enfrentar este tipo de problemas. No nos cambie cuando regresemos en Pulso Ciudadano. El último cierre, y es el hecho de la territorialidad, en que el candidato Hugo Martínez dijo que de llegar a la presidencia va a recuperar el territorio de este país. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. El tiempo nos ha ido de una forma rápida. Quiero terminar ya en 2 minutos, Roberto. ¿Escuchaste la posición de Hugo que llegara a la presidencia en el tema de seguridad? Va a haber una recuperación del territorio a efecto de volver a empoderar al Estado ahí donde se perdió la autoridad. ¿Qué opinión te merece? En términos generales suena bien. El problema es el cómo, porque una de las grandes dificultades de los candidatos es que prometen pero no dicen cuánto va a costar, en cuánto tiempo lo van a hacer, cómo lo van a hacer y quién lo va a hacer. Llevar el Estado a los territorios, ¿cómo no? Y dice generalidades, que sí, que va a llegar la policía, pero que después va a llegar todo el Estado. O sea, no hay una cosa que a uno le dé confianza que pueda pensar de que eso va más allá de una cuestión suelta. Pues yo no me siento como confiado de algo que no tiene desarrollo y no le da viabilidad, porque no dice, voy a llevar el Estado a los territorios. ¿Lo vas a hacer todo de un solo? ¿Eso es viable? ¿Lo vas a hacer como el plan El Salvador Seguro dice, los 10, 15, 20 municipios priorizados? ¿O cómo? Pues, ¿de qué estamos hablando? Es un elemento que va a tener policía comunitaria, que va a estar ya radicada en el terreno. Estamos hablando de creación de cultura de paz para que se eduquen los habitantes de las comunidades en una nueva manera de resolver los conflictos. O sea, es bastante más complicado de solo decir, yo voy a recuperar milímetro a milímetro el territorio, voy a llevar el Estado a todos los lugares. Eso suena bien, pero en la práctica ¿No crees que sea viable la propuesta? Así como está planteada en ese nivel de generalidad, necesita más desarrollo. Mauricio, bueno, escuchaste ahí. Bueno, yo creo que es más fácil reformar el presupuesto nacional que recuperar los territorios. No, es que creo que el país ha entrado en una confusión mental en cuanto al concepto de la democracia. Yo creo que aquí estamos abusando de ese concepto y de la vida democrática, porque ese problema de la inseguridad ha trascendido todas las reglas de la democracia. Es decir, querés aplicarle la ley a grupos de personas para los cuales
la ley no existe, pues. Entonces, nadie se quiere echar la responsabilidad de medidas draconianas para poder enfrentar a delincuentes que son definitivamente asesinos o que tienen una actitud social, antisocial prácticamente. Entonces, ¿cómo querés con paños tibios a tomar esa situación? Y los recursos no son suficientes. ¿Cuántos agentes de la policía, cuántos del ejército van a estar permanentemente en un lugar? Tú le hiciste la observación a él de estar ahí cuánto tiempo, o lo que le decían los vecinos, usted viene ahora, pero se va pasado mañana y nosotros nos quedamos con el fulano ahí escondido. Es un problema muy serio que creo que también los candidatos deben estar elaborando estrategias y planes, al menos planes pilotos, para poder más o menos ver cómo se va a Por lo recuperar menos he escuchado una decisión de un candidato de decir, si yo llego, una de mis prioridades a partir del día siguiente es la recuperación del territorio. Que lo vaya a hacer, que lo pueda hacer, bueno, eso será ya operativo. Un programa no es para que desarrolles todo tu planteamiento programático, pero querés ver la voluntad política que ha tenido. ¿Qué opinión te merece? A mí me gustó oírlo de Hugo Martínez y lo celebro, porque hemos perdido presencia del aparato del Estado en los municipios. Y no hay que pensar solo que eso cuesta dinero, incluso nos podríamos ahorrar para tener presencia. El problema es de que las alcaldías son minúsculas, abandonadas en todo el país. En el pasado siempre existían los 262 municipios, pero si se recuerdan ustedes, habían 37 municipios que eran jefaturas de distrito y era con los que se planificaba el desarrollo, o sea que estaba dividido el país como en 37 zonas de desarrollo. En Sello, por ejemplo, la alcaldía de Santana, ¿verdad? Sí. La capital del cielo, ¿verdad? Sucursal del cielo. Correcto, Roberto. No, y unos usaban, decía, alcalde municipal, jefe de distrito. Y jefatura, y jefe de distrito. Y así era. Entonces, había una organización y el alcalde tenía colaboración de otras presencias de autoridades locales y departamentales. Esa organización se perdió por la guerra y se perdió por la modificación de la Constitución en el 83. Pero sí se puede y no. Es más, yo le podría decir a Hugo Martínez que sobre eso tengo algo preparado y que no le va a costar más al presupuesto de la nación, sino que al contrario se va a ahorrar presupuesto de la nación y necesitamos tener presencia, y no es presencia de más policías ni más militares, es presencia de autoridad. ¿Simplemente la presencia de la autoridad o necesitarías una acción más específica y contundente? Una acción también, porque de plano, por ejemplo, los que ya son delincuentes peligrosos, a esos no los vamos a ir a reeducar. A esos hay que ir frontalmente. Yo conocí de un militar ya fallecido que presentó al gobierno un plan de 90 días para reducir al mínimo la presencia de las pandillas. Porque donde hay autoridad, bueno, donde hay narcotráficos, hay narcotraficantes, ahí no hay pandillas. O sea, la autoridad de los ¿Es viable entonces, sobre todo la voluntad política de un candidato, decir, el día siguiente tengo yo recuperación? A mí me gustó, lo celebro y fue de las cosas que más me gustó, porque no se las había oído a ningún otro candidato. Bien, hemos llegado esta noche a la evaluación que le hiciéramos a las propuestas que el candidato Hugo Martínez hiciese el martes pasado. Si hemos logrado de que usted, amable televidente, pueda razonar, pueda interpretar para que el día 3 de marzo, cuando usted esté solito en esa caja, este programa haya podido poner las distintas plataformas y tome la decisión, habremos cumplido con este país. No nos cambie, el próximo martes tendremos a un candidato a la vicepresidencia de la República. También hemos creído conveniente ver los segundos de a bordo, cuál va a ser el nuevo rol que van a jugar en un gobierno en el cual ha sido tradicionalmente presidencialista. Así es que no nos cambie y los esperamos el próximo martes en otro programa Pulso Ciudadano.
No hacen nada. Ni una esperanza. ¿Por qué son mentirosos? Solo lo que dicen es mentira. ¿Sí que esperamos nosotros los pobres? Nada de ellos. La sinceridad sobre todo, quizás, es lo que falta. Ajá, y buenas, ¿cómo se llaman? Buenos principios, ¿verdad? Cerca para el pueblo. Pues la verdad que es más grande la esperanza en Dios que en ellos. Pues esperaría que en realidad fueran personas conscientes de lo que sufre el país y no se aprovecharan del pueblo. Mira, ahora en este tiempo que estamos, ellos prometen una cosa y a la hora de la hora ya van cambiando, mira. Entonces, lo que yo les voy a decir de que está bien, que lo lleven, que haga, que cumpla lo que él promete, pues con mucho gusto lo aceptaremos. Gracias. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.